Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Hoy vamos a conversar sobre la célula eucariota y su estructura. Para ello nos planteamos el siguiente objetivo: comprender la estructura de la célula eucariota atendiendo a su definición y a la función de cada orgánulo que la constituye. Vemos allí una microfotografía de una célula. ¿Qué es la célula? La célula es la unidad anatómica más pequeña de la que se componen los seres vivos. Suele ser, por supuesto, microscópica y sus principales áreas son el núcleo, la membrana plasmática y el citoplasma, zonas en las que se pueden encontrar orgánulos o pequeños órganos. Es gracias a estos orgánulos que las células pueden desempeñar las tres funciones principales por las que se consideran seres vivos: nutrición, relación y reproducción. Es por medio de diferentes procesos bioquímicos que estos orgánulos consiguen que la célula desempeñe estas funciones y pueda sobrevivir y funcionar. Bien, entonces, ¿cómo la clasificamos? Tenemos la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota es más pequeña que la eucariota. Generalmente son las bacterias y protozoarios. Son menos complejas, no tienen un núcleo definido. Núcleo es la parte central de la célula, que en la eucariota lo vemos aquí bien definidito y es donde está el contenido genético de la misma. Y en la procariota está disperso el material genético en todo el citoplasma de la célula. Esta célula es menos compleja que la célula eucariota. Fíjense que la célula eucariota tiene diferentes órganos dentro de todo tipo, mientras que estas no, son más pequeñas. Se mueven por medio de esta unidad anatómica que se llama flagelo y generalmente tienen estos cilios también de protección y movimiento, mientras que la célula eucariota no. La célula procariota constituye básicamente a un ser unicelular, no forma tejidos, mientras que la célula eucariota se agrupa en diferentes tipos de células con funciones especiales diferentes, formando por lo tanto tejidos diferentes con funciones especiales. La célula eucariota constituye a los seres del reino vegetal, animal, hongos y protistas, mientras que la célula procariota básicamente bacterias y protozoarios. Esas son las diferencias básicas de la célula procariota y de la célula eucariota. Entonces, esta no tiene división general, pero esta sí divide en animal y vegetal. La célula vegetal es la que tienen las plantas. Tiene órganos diferentes a la que tiene la célula animal. En términos generales, el órgano más importante de la vegetal y que diferencia a la célula animal de la vegetal es el cloroplasto, que es donde se encuentra la clorofila con la que hacen la fotosíntesis las plantas. Pero tienen las estructuras similares: mitocondrias, vesículas, retículos, núcleos bien definidos, donde está el material genético. Esas son sus grandes similitudes. Y la otra diferencia entre la eucariota animal y eucariota vegetal es que la membrana plasmática de la célula animal es mucho más flexible y débil, mientras que la de la célula vegetal, por tener en su estructura celulosa, que es un azúcar que tiene esa función estructural, la hace ser más rígida. Las plantas de hecho tienen tejidos más rígidos que los tejidos del ser humano. Bien. Pero entonces centrémonos en lo que nos interesa, la estructura de la célula y las funciones de los órganos. Esta que tenemos acá es la célula animal. En su estructura general tiene una membrana plasmática o citoplasmática que rodea todo el interior de la célula, que es lo que se llama citoplasma, que es un líquido en el que están nadando todos los órganos que vemos pintados aquí en diferentes colores y que rodean al núcleo, que es donde se encuentra la carga genética de la célula. El núcleo es toda la estructura macro. Los poros nucleares, elementos pequeños, digamos, agujeros por donde hay intercambio de nutrientes. El nucleolo que es donde está realmente el contenido genético, y toda la estructura es el núcleo. Alrededor de él siempre se encuentran retículos endoplasmáticos rugosos. Se llaman rugosos porque la superficie de él está cubierta del elemento llamado ribosoma, que es donde se sintetizan proteínas. Y tenemos el retículo endoplasmático liso, la mitocondria, donde ocurre la respiración celular. En general, esa es la estructura de la célula animal. Y la estructura de la célula vegetal
similar a la que acabamos de nombrar, aunque la célula animal tiene vacuolas, las vacuolas de la célula vegetal siempre son más grandes. Y la principal diferencia está en la presencia de estos elementos que están pintados de verdecito aquí, que se llaman cloroplastos, que contienen la clorofila, sustancia que necesitan las plantas que en presencia de luz ayuda a realizar el llamado proceso de fotosíntesis, mediante la cual la planta toma el dióxido de carbono, produce alimentos glúcidos específicamente y libera oxígeno. ¿Ya? La agrupación de estas células, por supuesto, forma los tejidos vegetales, y los tejidos vegetales los diferentes órganos de la planta, como las hojas, por ejemplo, ramas, tallos, etc. Pero el resto de los sistemas son similares. Núcleo con cubierta nuclear, nucleolo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondria, donde ocurre la respiración celular, centriolos, entre otros. Veamos las funciones principales de estos aparatos. Esta entonces es la célula vegetal. Los orgánulos celulares. En la célula animal, prestemos atención en las funciones que tiene. Centriolos. Intervienen en la división celular y en el movimiento de la célula. Son como unos pequeños túbulos que se organizan para que puedan moverse o para que puedan migrar los diferentes sistemas orgánicos cuando la célula empieza el proceso de división. Ahorita no nos interesa entender ese proceso de división, lo vamos a estudiar luego. Las mitocondrias son las responsables de la respiración celular, con lo que la célula obtiene energía necesaria en forma de moléculas de adenosín trifosfato o llamado ATP, con un alto contenido energético que ayuda a las células y por lo tanto a los tejidos orgánicos a realizar todas sus funciones metabólicas importantes. Es quizá uno de los órganos más importantes que tiene la célula, tanto animal como vegetal, y que favorecen a los procesos de respiración, no solamente micro, sino macro del ser vivo, incluyéndonos a nosotros los humanos. El núcleo, la estructura que vemos acá, contiene la instrucción o las instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN. Aunque es una estructura microscópica, en ella están contenidos los fragmentos de ADN, que son los que tienen la carga genética del ser humano y los que dictan fenotipo, genotipo y además de eso comportamiento metabólico en algunos casos. ¿A qué me refiero con esto del comportamiento metabólico en algunos casos? No olvidemos que hoy en día muchas cosas están asociadas a la genética del ser humano, desde cosas buenas hasta cosas malas. Por ejemplo, el cáncer. Si un mensaje bioquímico induce a la formación acelerada de células en un determinado órgano, esto producirá un tumor y obviamente también probablemente un cáncer si el tejido ese produce es invasivo o invasor. Esto ocurre por esas llamadas instrucciones en el funcionamiento celular, que algunas veces son buenas y algunas veces son malas. El retículo endoplasmático, red de canales donde se fabrican lípidos, o sea, grasas y proteínas que son transportados por toda la célula. Ese retículo endoplasmático muchas veces está forrado de estos elementos que se llaman ribosomas, porque es en los ribosomas donde realmente ocurre la fabricación de proteínas, ¿ya? Cuando los ribosomas están rodeando el retículo endoplasmático se llama rugoso, y cuando el retículo endoplasmático no está rodeado, no está forradito de ribosomas, se llama retículo endoplasmático liso, y su función se limita nada más a la fabricación de grasas, o sea, de lípidos. El aparato de Golgi es una red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la célula. Ayuda a los procesos de excreción. Las vacuolas, vesículas llenas de sustancias de reserva o de desecho. Las vacuolas vienen a ser así como puede ser como una papelera muchas veces. Recogen del interior de la célula lo que la célula no necesita. Lo que ella necesita excretar porque ya no le hace falta o simplemente lo produce en su proceso metabólico. Ojo, muchas veces usamos esta palabra para pensar que el desecho siempre es algo que no necesariamente sirve o no le sirve a más nadie y que además huele mal. El desecho metabólico puede ser una sustancia química, puede ser agua, puede ser un gas. Estas vacuolas lo recogen y lo llevan al exterior de la célula.
O muchas veces estas vacuolas almacenan una determinada sustancia, por ejemplo almidón, y la célula lo utiliza luego para sus funciones metabólicas. Pueden almacenar incluso hasta grandes cantidades de grasa como reserva de energía. De allí es donde salen las células que llamamos adipocitos, que son las células del tejido graso. Almacenan básicamente grasa y esas vacuolas son inmensas, casi del tamaño de la célula. Y los lisosomas, que son las vesículas donde se realiza la digestión celular, como los pequeños estómagos de la célula. Los lisosomas son como los pequeños estómagos de la célula. Ahí ocurre la digestión celular. Toma elementos químicos, nutrientes bioquímicos, los procesa, le saca la energía o lo que necesita de ellos y los elementos que se producen, porque son reacciones químicas al fin, reacciones metabólicas, son desechados. La diferencia que tiene la célula animal con la vegetal, básicamente, como dije anteriormente, es el cloroplasto. Fíjense que tiene membrana plasmática, separa la célula de su entorno, regula el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Eso lo hace la membrana plasmática en la célula animal también. La mitocondria oxida combustible para producir ATP o adenosín-trifosfato, que es una molécula que al fin y al cabo es energética. Retículo endoplasmático rugoso, aquí tiene lugar la mayor parte de la síntesis de proteínas, igual que en la célula animal. Nucleolo, sitio de la síntesis del ácido ribonucleico o ARN o RNA ribosómico. Núcleo contiene los genes, la cromatina, la envoltura nuclear, los ribosomas, que es donde se producen las proteínas, el citoesqueleto. Esto es una diferencia con la célula animal, es lo que le ayuda a dar la rigidez a la pared celular, es donde está básicamente la celulosa de la que hablé antes. El retículo endoplasmático liso, que es donde se producen las grasas y el metabolismo de los fármacos, el complejo de Golgi, que sirve para excretar las sustancias que se producen en el metabolismo celular. La pared celular de una célula adyacente se pinta aquí, bueno, eso no es una parte de la célula como tal. Glioxisoma, contiene los enzimas del ciclo del glioxalato. Esto es un órgano exclusivo de la célula vegetal. Aquí empiezan las diferencias. Plasmodesmos permiten el paso entre dos células vegetales. Los plasmodesmos vienen a ser como poros que permiten intercambiar a dos células vegetales material. Vacuola degrada y recicla macromoléculas y almacena metabolitos. Como dije anteriormente, en la vegetal es mucho más grande que en la animal. Ella puede almacenar sustancias que luego la célula va a desechar o que la célula va a utilizar, que pueden ser grasas, proteínas, almidones, glúcidos, etc. La pared celular confiere forma y rigidez, protege a la célula del hinchamiento osmótico. Bueno, esto lo que quiere decir es que ella está constituida de celulosa y el hinchamiento osmótico es el tamaño que puede adquirir la célula cuando la célula se somete a un ambiente de mucha humedad. Por ejemplo, cuando usted tiene las manos metidas mucho tiempo en agua, se ponen arrugaditas. A algunos les pasa porque se sobrehidratan las células que constituyen la piel exterior. Y eso es hinchamiento osmótico. Pasa mucho en la playa porque la concentración de sal en la playa es más alta que en el agua dulce. Entonces tienden a hincharse estas células y por eso el tejido de la piel también se hincha y se tiende a poner como arrugadito. Ya luego con el paso de las horas y cuando todo eso sale de allí y esa sal sale, ya vuelven a recuperar su tamaño. Pero muchas veces hasta se revientan, que es cuando empezamos a alargar el cuerito de las manos. Tilacoides sintetizan el ATP, el adenosín-trifosfato, con aprovechamiento de energía lumínica. Bueno, este ocurre en todas las plantas cuando se produce la fotosíntesis. Recuerden que la fotosíntesis es un proceso de reacciones químicas que utilizan la luz para que la planta, a partir de la clorofila que está en los cloroplastos, produzca su propio alimento en forma de azúcares, tomando dióxido de carbono del aire y produciendo oxígeno que va al aire y es lo que nos beneficia a nosotros. Por eso en el cloroplasto vemos los gránulos de almidón, que son el almacén temporal de glúcidos, producto de la fotosíntesis. Este esquema explica muy bien la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Ustedes tendrán como trabajo elaborar un cuadro sinóptico donde puedan establecer diferencias y semejanzas entre la célula vegetal y animal. Lo deberán realizar como un resumen para afianzar los conocimientos, pero no lo van a entregar como un deber. Por lo tanto, no será subido al Educay, pero
más adelante servirá para saber si ustedes entendieron los conceptos que se están explicando ahorita. Así que la recomendación es hágalo, por favor. Bueno, que esta clase haya sido de provecho. Saludos.